Hola mis babies, ¿cómo estáis? Espero que estéis súper bien. Yo estoy muy feliz de teneros un día más aquí conmigo. Bueno chicos, hoy vamos a hablar de un caso loquísimo. Este caso me lo habéis recomendado uno de vosotros y muchísimas gracias porque además siento que no se ve mucho por aquí, por YouTube. O quizás yo no lo he sabido ver demasiado. Es un caso resuelto pero sí, pero no, ya sabéis, un montón de incógnitas, lo que a mí me encanta. Me encanta este tipo de casos y espero que a vosotros también. Antes de comenzar me podéis seguir en todas las redes sociales, podéis también suscribiros a este canal si aún no lo estás, darle a la campanita y a un like que no te cuesta nada y a mí me viene muy bien, y te dejo en la cajita de descripción un montón de descuentos, como por ejemplo para hacerte estas maravillosas uñas ultra navideñas, que sepas que yo voy al sitio donde me las he hecho siempre, o sea, de normal siempre voy ahí, está en Barcelona, y pues puedes llamar para pedir hora y pues quizás algún día nos crucemos por ahí, nos vemos y pues charleteamos un poquito de estos casos que nos gustan a nosotras, ¿no? Yo con las chicas, con Kate, estoy todo el día tucutú hablando de este tipo de cosas. La verdad es que a mí me encanta hacerme las uñas porque estamos todo el día hablando, que es una cosa que a mí hablar me gusta mucho. Así que pues no me voy a enrollar más y comenzamos. Jonah Shagnai es un hombre realmente rico. Este es uno de nuestros protagonistas y es que resulta que él tiene una farmacéutica que en el año 2000 pues sacó una patente que básicamente era algo parecido al Botox pero de origen natural, con un montón de beneficios, y esto le convirtió en una persona extremadamente rica. Tanto pues que se compró un montón de mansiones y cosas, y una por excelencia era una mansión de 27 habitaciones, quiero decir, 27 habitaciones. Si tú quieres ir de una habitación a la otra, o sea, qué cansancio. Bueno, en fin. Pues esta supermansión se la compró en Coronado, California. Que Coronado es un lugar ultra exclusivo y sobre todo vacacional de la gente con mucho dinerito, ¿no? Y este hombre pues vivía ahí. Jonah Shagnai tenía varios hijos de otras relaciones, y en especial, bueno, su hijo pequeñito era Max, de 8 años, que era era fruto de su último matrimonio con Dina Shagnai. Ya sabéis que en Estados Unidos, cuando te casas puedes adoptar el apellido del marido, y una vez te divorcias puedes o no quedarte con ese apellido. En este caso, Dina siguió teniendo este apellido. La cosa es que, a pesar de estar divorciados, sobre todo para Max, para el pequeño, lo que hizo Jonah es que, como tenía tanto dinero, le compró a su exmujer una casa, una tremenda casa, cerca de la mega mansión, y así pues poder estar los dos cerca del pequeño. Aún así, ya hacía un tiempo que Jonah había rehecho su vida, tenía novia, quien era Rebecca Zahau, una joven de 32 años que vivía también en la mansión tanto con Jonah como con Max. Jonah conoció a Rebecca en una clínica oftalmológica cuando él fue a hacerse un examen visual en una clínica de Phoenix, una clínica ultra mega, bueno, riquísima, lo más alto standing que os podéis imaginar. Resulta que Rebecca era originaria de Myanmar. Tanto ella como toda su familia salieron del país pues por problemas. Ya sabéis que este país ha tenido muchos conflictos. Bueno, pues se fueron toda la familia a vivir un tiempo a la India, y de ahí pasaron a Estados Unidos. Estuvieron viviendo en otro estado durante mucho tiempo, pero es una familia muy humilde, que los padres, a pesar de ser muy humildes, le inculcaron a sus hijos el querer, bueno, salir adelante, ¿no? Sobre todo, y Rebecca esto lo tenía muy interiorizado y dijo, pues no, pues yo quiero triunfar en esta vida, yo quiero ser una businesswoman, y cogió y se fue a Phoenix a buscar trabajo, y ahí encontró trabajo como secretaria en una clínica oftalmológica, y le gustó muchísimo el trabajo. Entonces empezó a estudiar, a sus 28 años comenzó a estudiar para ser doctora de la vista, básicamente. Y lo consiguió, se sacó el título, y es ahí cuando comenzó a trabajar en esta clínica tan de lujo, básicamente. Total, que para 2009, ella, que estaba trabajando en este sitio,
que ganaba un dinero increíble, que era una mujer que podía darse sus lujos, vivir muy bien y sobre todo ayudar a sus padres, que era algo que a ella le hacía muy feliz porque sus padres lo habían dado todo por ellos y eran muy mayorcitos, así que ella pues le daba dinero todos los meses. Pues resulta que se cruza en su vida con Jonah Shagnai. Los dos tenían una diferencia de edad de 20 años, pero a ellos esto no les parece ningún obstáculo, así que siguen adelante. Se gustan enseguida, comienzan un montón de citas, bueno, todo fantástico. Y además Jonah enseguida le presenta a su hijo Max, o sea, Rebecca conoce a Max y se llevan increíble. Y ella era como un poco de madre, pero sobre todo madre amiga. Esta relación entre Max, el niño pequeño, y Rebecca a Dina, la exmujer de Jonah, no le hace ni pizca de gracia, pero claro, es que ella aquí ni pincha ni corta. Total, que cuando llevan unos cuantos meses, prácticamente un año saliendo, Jonah le dice a Rebecca que se podía mudar a la mansión. Ella ya, evidentemente, iba muchas veces a la mansión, esta de 27 habitaciones, pero como que no se atrevía del todo, o no se había dado el hecho de mudarse, ¿no? ¿Qué pasa? Que para ella ir de Coronado a Phoenix había un buen rato y había días que se tenía que quedar en Phoenix, se tenía que trabajar muchos días seguidos. Así que cuando ya pasa un buen tiempo, Jonah esta vez le pide a Rebecca que deje el trabajo, que deje su trabajo en la clínica oftalmológica y que se dedique a vivir la vida de rico, que es lo que estaba viviendo este señor. Esto a Rebecca le crea un conflicto bastante importante, y es que, uno, le gusta su trabajo, o sea, le gusta, lo ha estudiado porque le ha gustado, porque se ha metido y es algo que le hace feliz. Dos, es independiente, o sea, el dinero que gana siendo en esta clínica le hace ser una mujer independiente. Y tres, con ese dinero puede mantener a sus padres, que es una de las cosas más fundamentales para ella. Pero este hombre, Jonah, le dijo: mira, no te preocupes, yo te voy a mantener a ti en todo lo que necesites. Te vas a poder dedicar a lo que te dé la gana porque vas a tener un montón de tiempo libre para viajar, para divertirte y para todo. Y en tercer lugar, yo les voy a pagar a tus padres todo el dinero que ellos necesiten. Así que Rebecca pues decide efectivamente dejar el dinero y irse con este señor. Cabe aclarar que se vaya a vivir con este señor y que deje el trabajo no significa que se hayan casado. Ellos no están casados ni prometidos. Y si me permitís el consejito que nadie me ha pedido, yo meto aquí mi cuña, os diré que por muy enamoradas o enamorados que estéis, siempre ser personas independientes. Y si podéis, ser businesswoman, que si pasa cualquier cosa, vosotras vuestro dinerito y vosotras vuestra vida. Ahí lo dejo. Total, que con todo esto nos vamos al día 11 de julio de 2011. Ese día, Dina Shagnai, o sea, la exmujer de Jonah, recibe un mensaje aterrador de su marido. Este mensaje dice que el hijo que tienen en común, Max, se ha caído por las escaleras y está muy grave en el hospital. Dina, evidentemente, cuando lee este mensaje, va corriendo al hospital de Coronado, donde ve a su hijo en la camilla del hospital, entubado y realmente muy mal, lleno de vendas. Resulta que se había caído por el hueco de las escaleras como de espaldas y tenía fracturas muy importantes en la columna y en la cabeza. Le habían inducido al coma porque, ya os digo, tenía unas heridas muy graves y se estaba temiendo por su vida. Dina y Jonah, a pesar de estar divorciados, evidentemente con este problemón de que su hijo esté tan grave, se unieron muchísimo. Pero, ¿qué había ocurrido? ¿Qué había ocurrido para que el niño se cayera por el hueco de las escaleras? Bueno, pues resulta que ese día, como prácticamente todas las mañanas, Jonah se fue al gimnasio y en casa se quedó Rebecca y Max. Pero también estaba Sina. Vale, Sina, que se parece a Dina, pero no. Sina es la hermana de Rebecca, que ese día pues había quedado unos días para visitar a su hermana. Total, Rebecca le dice a su hermana: vigila al niño, yo me voy a duchar. Y la hermana, pues a saber qué estaría haciendo, que Max estaba en el piso de arriba con un patinete. Y sin saber cómo, el niño se asomó o se tropezó con el patinete, se cayó por la barandilla y se cayó por el hueco de las escaleras, que era gigantesco, como 2 pisos.
y además de la caída arrastró un candelabro súper grande que también se le cayó encima haciéndole polvo. Evidentemente Rebeca estaba en el lavabo, salió corriendo al escuchar el estruendo, fue corriendo a ver al niño, que el niño estaba tendido, o sea, había caído a plomo así, ¿no? Y ella, a pesar de ser doctora de la vista, le hizo la RCP como pudo, pero veía que no había nada que hacer y llamaron enseguida al 911. Y además, para ese momento, mientras venía la ambulancia y la policía, llegaba también Jonah, quien vio directamente cuando llegaba a su casa cómo se estaban llevando a su hijo al hospital, y él se fue hacia el hospital. En Estados Unidos, no sé si aquí, pero creo que también, cuando hay un accidente, aunque sea un accidente pero que involucra a niños, se abre una investigación. Y en este caso estaba claro que a primera vista era un accidente, pero se tenía que investigar. Así que comienzan a hablar con Rebeca, quien no puede explicarles mucha cosa, o sea, les explica lo que os acabo de explicar yo, porque está en estado de shock. Pero sí que dice que cuando está haciendo la RCP, o sea, la maniobra para intentar revivir a una persona, al niño, él con un hilo de voz dice el nombre de Ocean. Ocean es el perrito que tienen en la familia. Y eso es lo único que les puede decir. Entonces, cuando la familia Shacknai se entera de esto, se enfada muchísimo con Rebeca, como os podéis imaginar. No lo puede entender, no puede entender cómo ha permitido que pase esto, menos Jonah. Jonah defiende muchísimo a Rebeca diciendo, o sea, es un accidente, a todo el mundo nos puede pasar, gracias a Dios que estaba Rebeca en casa y que pudo llamar a la ambulancia y que nuestro hijo sigue con vida, luchando por su vida, ¿no? Pero sigue con vida. Total, que la familia Shacknai se quiere hacer piña en torno a Jonah y a Dina, los padres del pequeño, quieren apoyarles, y resulta que esta familia, o sea, en plan padres, hermanos y todo eso, estaban repartidos por todos Estados Unidos. Y uno de los hermanos de Jonah Shacknai quiere ir a Coronado a estar con su hermano, básicamente. Este hermano se llama Adam. Adam era un personaje nuevo en esta historia, es lo contrario a Jonah. Jonah es un tío que siempre ha querido luchar, ¿no?, por lo que él creía, comenzó con lo de la farmacéutica, consiguió esto, o sea, era como muy ambicioso. Sin embargo, Adam era un viva la vida por completo, o sea, a él le gustaba salir de fiesta, hacer lo que quería, y al final pues también se veía beneficiado pues por todo el dinero que ganaba su hermano. Él vivía la vida simplemente. Total, que este chico vivía en otro estado de Estados Unidos y llega al día siguiente del accidente a Coronado. Y Rebeca era la encargada de ir a buscar a este chico al aeropuerto. Total, como os digo, Rebeca va a buscar a Adam al aeropuerto, luego van al hospital y de ahí se van a la mansión esta gigante. Adam dormiría en la casita de invitados que era anexa a la casa principal, mientras que Rebeca seguiría viviendo pues en la casa grande. Esa noche cenaron los tres juntos, Jonah fue a la mansión, cenaron los tres juntos y después se volvió al hospital, mientras que Rebeca se quedó otra vez en la mansión y Adam en la casita de invitados. Total, que esa noche Rebeca estuvo hablando un rato por teléfono con su hermana María. María es otra hermana que no os he presentado todavía, pero María vivía en Missouri y además sería la vocal o la representante de la familia de Rebeca más adelante, ¿vale? O sea, quedaros con este nombre. La cosa es que Rebeca estuvo hablando con María para desahogarse. Ella estaba muy triste. Ella sentía que Jonah estaba enfadada con él, sentía que nunca se iban a casar, sentía que había dejado su trabajo y que ahora esta relación se iba a romper, se sentía culpable, o sea, era como que estaba muy mal y estaba llorando. Aún así, esta conversación la cortaron rápido porque Rebeca tenía planeado levantarse como a las 5 de la mañana para llegar a las 6 al hospital, para llevarle a Jonah, a su novio, unas cuantas mudas limpias. Y antes de que se pueda dormir del todo, Rebeca recibe un mensaje súper trágico de parte de Jonah. Él le dice que los médicos le han dicho que su pequeño Max no tiene posibilidades de vivir, que está muy mal, pero es que además le han dicho que si vive
va a tener problemas para andar y para hablar. Bien, amigos, con todo esto que os acabo de contar, que es una movida muy grande, nos plantamos a la mañana siguiente de todas estas llamadas. Y es que vuelve a haber una llamada al 911, a emergencias. Bien, no habían pasado ni 48 horas del accidente del pobre Max. Y es que esta vez un hombre llama a emergencias diciendo que su cuñada ha aparecido colgada del balcón de su habitación. Era alrededor de las 6 de la mañana cuando Adam Shacknai llama por teléfono a emergencias diciendo que su cuñada Rebecca, estaba colgada ya sin vida. Él la había sacado, o sea, ella estaba colgada, pero él había sacado de las cuerdas y le estaba haciendo la RCP también. Y cuando llega la ambulancia, él estaba en como el patio principal, en la entrada principal de la casa haciéndole la RCP. La joven, por cierto, Rebecca, estaba completamente sin ropa, no tenía. Y él pues estaba intentando hacer algo por ella, pero no se podía hacer absolutamente nada. Ella estaba, como os digo, sin ropa. Tenía algunas manchas de tinta como por la parte de esta de aquí del pecho. Tenía las manos atadas en la parte de atrás y los pies atados juntos también, con una cuerda roja. Adam al parecer se la había encontrado porque él había salido de la casita esta de invitados, de la casa de huéspedes que estaba al lado, o sea, 2 pasos de la casa principal, pero él dormía ahí. Él por la mañana entraba a la casa principal a tomarse un café, y eso que está como en el hall, la cocina y tal, cuando ve que asoma unos pies, y esos pies son del balcón de la habitación de la joven, y sale al patio trasero y se encuentra a la joven, como os he dicho, colgada. De esta forma. También se la encuentran con, aparte de sin ropa, atada con las manos detrás y con los pies también con una cuerda roja. También se la encuentran se la encuentra Adam con una sudadera enrollada en el cuello y metida una manga en la boca, como para que no se le escuche gritar. Y él destrozó un montón de pruebas porque la sacó, cosa que lo puedo llegar a entender porque tú quieres salvar, en este caso, la vida de esta persona. Ese mismo día, Adam llamaría por teléfono a Jonah, que estaba en el hospital con su hijo y con Dina, para contarle la noticia, y él, como os podéis imaginar, estaba completamente destrozado. O sea, en tan solo 48 horas su hijo había sufrido un accidente súper trágico que estaba a punto de acabar con su vida, y su novia también, o sea, había perdido la vida, o sea, era fatal. Pero, como os podéis imaginar, dado el estado en el que se le había encontrado a Rebecca, quiero decir, atada de pies y manos, se piensa que esto puede ser que han acabado con su vida, y comienza una investigación. Así que van hablando pues con todo el mundo. Y también hablan con Adam porque sería el principal sospechoso, pero a él le vamos a dejar a un lado porque ahora hablaremos de él. Comienzan a hablar con Jonah, comienzan a hablar con Dina, y Dina tenía algo muy importante que decir. Dina se entera de todo esto porque está con Jonah en el hospital, y Jonah recibe la llamada de su hermano diciéndole que su novia, pues, ¿no? Y él está muy alterado, llora muchísimo. Dina le pregunta qué ha pasado, él le cuenta lo que ha hecho Rebecca, que se ha colgado, y Dina pregunta ¿y por qué lo habrá hecho? Y él, según Dina, dice por honor. Cosa que es un poco llamativa. Pero antes de pasar al testimonio de Adam, vamos a visualizar un poquito bien cómo era toda la escena. Resulta que la joven, Rebecca, se había colgado con unas cuerdas rojas que se utilizan para barcos, que estaban en el sótano de la casa, o sea, estaban en la propia casa. Y esto lo que hizo ella fue atar esas cuerdas a las patas de la cama, de su cama, que era una cama de hierro forjado muy pesado, lo ató, luego se ató toda ella y se tiró, ¿no? O sea, se ató
las piernas, las manos, el cuello y luego se tiró por el propio balcón. Como esto había ocurrido en la habitación de Rebeca, comienzan a examinar milímetro por milímetro en la habitación de Rebeca y descubren cosas bastante curiosas. Una de ellas serían dos cuchillos, uno más grande que otro, que tenían algo de sangre. Y es que un dato muy importante que no os he dado todavía es que Rebeca tenía algo de sangre entre los muslos. Y en un principio se pensaría que esto sería menstruación porque no era muy evidente que saliera de otra parte. También os he dicho que Rebeca tenía en el pecho manchado como un poco de tinta negra, ¿no? Y es que resulta que se encontró detrás de la puerta de Rebeca una nota escrita con pintura, con un pincel y pintura. Esta pintura es la que utilizaba Rebeca normalmente para pintar, porque claro, como ya estaba desempleada, pues tenía que tener hobbies, porque ella había dejado su trabajo y uno de sus hobbies era pintar. Y había escrito detrás de la puerta una nota muy misteriosa, y decía así esta nota: ella la salvó a él, ¿puedes salvarla a ella? Y por último, también encontraron en la habitación un libro de espiritismo y de cosas satánicas en la habitación de Rebeca, como os he comentado, y tenía marcado, o más bien se notaba que habían abierto muchas veces por una página donde aparecía un sacrificio en el cual la persona sacrificada tenía las mismas ataduras que tenía Rebeca y además estaban hechas con una cuerda roja. Todo esto era realmente raro. No se sabía muy bien si era cosa de que lo habían plantado ahí aposta o que realmente lo había hecho ella. Pero vamos a ver, atarse las manos para atrás y los pies para luego tirarse y quitarse la ropa, ¿sabes? Cuando se han visto casos de gente que se ha quitado la vida, normalmente es algo más rápido, no se hace todo este paripé. Evidentemente, la primera persona más sospechosa de todo esto era Adam, como os he dicho al principio, y la policía se lo lleva a comisaría para tomarle declaración a ver cuál era su versión de todo esto. Adam coopera en todo momento, pero sí es verdad que tenía una actitud completamente tranquila. Más que tranquila, era impasible. O sea, era en plan, pues como si te has enterado que te se ha muerto el geranio, realmente. Le daba todo igual. Le deciden poner entonces, hacerle, mejor dicho, la prueba del polígrafo, que es incongruente, o sea, no tiene, o sea, ni bien ni mal, cosa que suele pasar, pero que a la policía les da más dudas de todo esto. Pero una cosa muy curiosa es que a Adam le parece que es importante que la policía sepa que él, antes de encontrar el cuerpo de Rebeca, se estaba haciendo una... O sea, a él, ya sabéis, ¿no? Tucutú. Una zambombita se estaba haciendo. Claro, la policía se queda así en plan de... Sí, pero es que no te hemos preguntado qué estabas haciendo. O sea, nos parece súper bien. Eso es muy sano, ¿no? Pero... ¿por qué él tuvo que contar eso? Y dijo que después, pues, estaba tan tranquilo haciéndose el café cuando se encuentra esa situación. Paralelamente a la investigación de Adam, la policía se lleva el cuerpo de Rebeca para hacerle la autopsia. Esto sería algo súper fuerte. Resulta que, bueno, en Estados Unidos y siempre, cuando se encuentra un cuerpo en un sitio como muy abierto, se pone una carpa por si hay una persona en avioneta, un dron. En ese momento no creo que hayan drones, pero que alguien por arriba puede hacer fotos, porque este caso salió a la prensa. Entonces, para evitar fotos morbosas, se pone una carpa. Bien, pues esta vez no la hicieron, no pusieron ningún tipo de carpa y se vio, en la prensa salió las fotos de Rebeca sin ropa y con las manos atadas y todo esto, ¿no? Entonces esta foto salió en toda la prensa, o sea, la gente de las revistas, de los periódicos, súper poca compasión, y así sería cómo la familia de la joven se enteraría de lo que había pasado y verían con sus propios ojos esta foto, que para ellos serían un shock. Pero quedaros con este dato porque será importante un poquito más adelante. Como os digo, se llevan el cuerpo para hacerle la autopsia y el forense determinaría que, a pesar de lo raro del contexto donde se había encontrado a la joven, pues su cuerpo decía
que ella se había quitado la vida por sí misma. Y ahora comienzan a pasar muchas cosas seguidas. Resulta que mientras estaban haciendo la autopsia, Max, ¿os acordáis de Max, el hijo pequeño de Jonah y de Dina? Bien, pues acaba perdiendo la vida en el hospital. Bueno, realmente tiene muerte cerebral, no hay nada más que hacer con él y los padres deciden desconectarle de la máquina y pues tal. O sea, yo os digo, Jonah había perdido a su novia y a su hijo en cuestión de días. Bien, resulta que 3 días más tarde de todo esto, el jefe de policía de San Diego, hace una rueda de prensa pues para hablar de los dos casos. Tenemos el caso de Max por un lado y tenemos el caso de Rebecca por otro. Respecto al caso de Max, que ya había perdido la vida, como os he dicho, se había hecho la investigación, se determina que fue claramente un accidente. Pero por otra parte, el caso de Rebecca también se dice que es un accidente. ¿Que es algo trambólico el que se haya puesto tantas cuerdas y todo esto? Sí, pero los indicios y después de hacerle la autopsia y que no se haya encontrado ningún tipo de huellas en la casa ni las puertas forzadas, queda claro que la chica se la había hecho a ella misma. Pero ¿qué pasa? Que la familia de Rebecca estaba en contra totalmente de esta opinión. O sea, Rebecca no se había quitado la vida por varias razones. Número 1, porque como os he dicho hace un momento, la familia de Rebecca había podido ver cómo se hacía el levantamiento del cuerpo porque estas fotos habían salido a la luz y ellos se dan cuenta de que esto es muy fuerte. O sea, una persona no se puede quitar la vida así. Es más, en la rueda de prensa donde el jefe de policía dice esto, los propios periodistas se quedan como en shock, en plan, pero ¿cómo una persona va a hacer esto para quitarse la vida? O sea, es que no tiene sentido. Ahora os voy a dar más datos para que comprendáis que esto es que no tiene ningún tipo de sentido. Entre todo esto se celebran los funerales tanto de Rebecca como de Max y en este caso la familia de Rebecca lucha para que el caso de su hija, sobre todo, no se cierre y se siga investigando. La policía sí que es verdad que investigaría un poquito más, pero al cabo del tiempo volvieron a hacer una segunda rueda de prensa diciendo que efectivamente Rebecca se había quitado la vida. Porque ellos indagaron en la vida personal de Rebecca y resulta que se descubrió que ella parecía tener depresión, porque tenía diarios personales donde se lamentaba todos los días de su vida, se arrepentía muchísimo de la decisión de haber dejado su trabajo porque era una mujer independiente y ahora se sentía atrapada, una ama de casa que además ni siquiera tenía su vida asegurada porque este hombre, Jonah, no le había pedido matrimonio, o sea, no era la mujer de esta persona y se sentía atrapada, no era feliz y eso indicaba que era el motivo perfecto o el motivo lógico para quitarse la vida. Pero como os podéis imaginar, esto no queda aquí. Pero esto no queda aquí por ninguna de las dos partes. Dina, la madre de Max, que ha perdido la vida en el hospital, decide abrir una investigación por su parte porque ella cree que su hijo no ha perdido la vida por un accidente. Ella cree que algo ha pasado y contrata a una patóloga súper importante y descubre cosas en el accidente de Max que no tienen sentido. Punto número 1 es que él se suponía que estaba con el patinete en el piso de arriba donde hay una alfombra muy muy gorda. Entonces, no tiene mucho sentido que este chico estuviera con el patinete en una alfombra donde claramente no resbala. O sea, es que no resbala. No puedes ir muy rápido o muchísima velocidad en esta alfombra. Otra cosa que tampoco tiene sentido es la barandilla. Era una barandilla muy alta en comparación al niño. ¿Cómo te caes? A no ser que te asomes. Además, las ruedecitas del patinete tenía pintura blanca, que es justamente la pintura que tenía la barandilla. Como si le hubieran dado un golpe realmente. Parecía como que habían tirado al niño y al patinete. Y por último, se fijaron en la declaración que hizo Rebecca. Ella dijo que cuando el niño se cayó al suelo, dijo con un hilo de voz, dijo la palabra Ocean, que era el nombre de la mascota que tenían ellos, ¿no?
cosa que la patóloga dijo a Dina que era imposible porque las heridas que tenía este niño no eran compatibles con que este niño siguiera estando lúcido para poder hablar. O sea que en este caso Rebeca mintió. Claro, cuando salen estas investigaciones reafirman el hecho de que Rebeca se hubiera quitado la vida, porque imagínate que es que Rebeca fuera la culpable. O sea, se cree que Rebeca realmente sí que hizo esto, sí que tiró al niño por las escaleras, pues porque vete tú a saber qué, porque sentía que le molestaba, se sentía muy culpable y por eso hizo todo ese paripé. Además, la patóloga deja una puerta abierta a que alguna de las heridas de este niño fueran provocadas, porque tenía algunos golpes en la cabeza que no parecían encajar con la caída que él había sufrido. Y ahora cambiamos de bando, nos vamos al bando de Rebeca, a la familia de Rebeca, que evidentemente comienza una especie de guerra, pues la familia Shagnai con la familia de Rebeca. Jonah, que había sido el novio de Rebeca, habla incluso con la familia de Rebeca diciéndoles, o sea, si la policía dice que ha sido que Rebeca se ha quitado la vida, a mí no me metáis en líos, pero ellos evidentemente no iban a permitir pues que dijeran eso de su hija y querían que quien haya sido el culpable que vaya a la cárcel, evidentemente. Total, que la familia de Rebeca contratan al patólogo ultra conocido y que ya ha salido en este canal en un caso un poco parecido a este, que es Cyril West. Este hombre salió en el caso de Ellen Greenberg. Caso mítico también que hemos hablado y que os gustó bastante y que es loquísimo. Bien, Cyril comienza a investigar este caso y pide por favor a la familia de Rebeca Zahau si pueden hacer una exhumación del cuerpo para volver a hacerle una segunda autopsia. Y lo que este hombre descubriría sería loquísimo. Y solamente va a ser un 1%, porque más adelante se descubrirán más cosas. Atentos. A Cyril West lo primero que le llama la atención es que si tú vas a hacer todo lo que hizo Rebeca, primero te vas a atar los pies y después las manos. Sin embargo, por cómo estaban desarrolladas las marcas en las manos, se veía que lo primero que habían atado había sido las manos, cosa que no tiene sentido. Rebeca tenía 3 golpes fortísimos en la cabeza, 3 golpes que claramente no se había hecho ella por sí sola. Y lo siguiente, que esto sería, vamos, yo creo que lo más heavy de todo, es que resulta que si tú cometes esto de colgarte, resulta que hay unos cartílagos, el cartílago de la tiroides y del cricoides, que se rompen o se ven muy dañados, pero por la posición que tiene normalmente la cuerda. Siempre pasa, o sea, es como A, B y C. Sin embargo, este cartílago estaba en perfecto estado. Sin embargo, sí que estaba dañado otro cartílago o un huesecito de un poco más abajo. Este huesecito que estaba un poquito más abajo es un hueso que se rompe o se daña cuando te asfixian. O sea, aunque sea igual o aunque más o menos se haga en la misma zona, es algo completamente diferente porque afecta a diferentes partes del cuerpo, aunque esté muy cerca. Y esta segunda parte que os digo sí que estaba afectada. Total, que la familia de Rebeca Zahau, vuelven a intentar otra vez abrir este caso, pero la policía se niega. Creen que sigue habiendo demasiados indicios que indican que la joven se quitó la vida. Y uno de estos indicios, o una de las cosas que hace que el juez no permita que se abra este caso, esto es fuerte, es que por parte de la policía hacen un vídeo de una persona haciéndose todos los nudos que tenía Rebeca en su cuerpo, o sea, atrás de los pies y atrás de las manos, y que indican que es difícil, pero que se puede hacer. Y por eso el juez decide que por parte de un juicio penal esto no se va a abrir. El caso estaba cerrado. Sin embargo, la familia de Rebeca no paran y en 2013 consiguen abrir una causa para hacer un juicio civil. No tiene nada que ver con un juicio penal. En este caso, o sea, esto es súper injusto. Con un juicio civil lo que iban a conseguir es demostrar que Rebeca no se había quitado la vida, pero realmente no podían enviar al culpable a la cárcel. Simplemente con este juicio
le darían honor, en este caso a Rebeca, ¿no? Limpiarían, pues esta mentira que se estaba diciendo de que Rebeca se había quitado la vida. De esta forma, este caso sí que se abre, o sea, consiguen hacer un juicio civil. En un principio, la familia de Rebeca piensan que si se hace un juicio civil se puede llegar a abrir un juicio penal, pero esto no pasa. O sea, esto es muy fuerte. Que hayan acabado con la vida de una persona, o eso se piensa, y que el único juicio que se vaya a hacer sea un juicio civil simplemente para limpiar el nombre de esta persona porque no se puede conseguir otra cosa. O sea, esto es fuerte, ¿eh? Y claro, los abogados de la familia Zahau, de la familia de Rebeca, están durante un montón de meses recabando información y se enteran que la policía hizo un trabajo pésimo. Entre otras cosas, ni siquiera hablaron con la gente del vecindario de esta mega casa donde vivía tanto Rebeca como con su marido como Max. Y es que resulta que un vecino vio ese mismo día, el día en el que Rebeca perdió la vida, vio a Dina y a la hermana de Dina por el barrio. Dina es la exmujer de Jonah. ¿Qué haría Dina? ¿Qué haría Dina dando vueltas por el barrio? Claro, entonces se empieza a hablar de la hipótesis de que quizás con todo lo que había pasado, teniendo en cuenta que la familia Shagnai tenía odio absoluto a Rebeca por lo que había pasado y porque la culpaban por todo, igual Dina, Adam, el hermano de Jonah, y la hermana de Dina, que se había acoplado ahí porque sí, acabaron o hablaron los tres para acabar con la vida de la joven. O sea, es plausible esta hipótesis. Pero otra vez las influencias vuelven a aparecer. Y es que el juez, como os he dicho, acepta abrir un juicio civil por este caso, pero decide sacar del juicio, o sea, decide que no van a declarar y que no van a formar parte de este juicio ni Dina ni su hermana, a pesar de que hayan testigos que digan que ese día estaban cerca de la casa. O sea, es indignante esto, ¿eh? Durante el juicio se podía ver la diferencia de clase social que había entre las dos partes. Por el lado de Rebeca, de la familia de Rebeca, había un solo abogado. Por parte de los Shagnai habían 80 abogados ahí trabajando para la familia. Sin embargo, el abogado de la familia Zahau, de la familia de Rebeca, era muy bueno y demostró cosas muy fuertes que hacen que a día de hoy a la justicia de Estados Unidos se le caiga la cara de vergüenza por permitir estas cosas. Resulta que, como os he contado, uno de los mayores indicios por lo que la policía aseguraba que Rebeca se había quitado la vida ella misma era porque no habían huellas de terceras personas en la escena. Pero por no había ni huellas de la joven. Faltaban huellas por todos sitios, huellas como en las paredes, en la mesita, huellas que normalmente tienen que estar porque es la habitación de una persona. Se notaba que la escena se había limpiado. ¿Os acordáis de la nota esta que había detrás de la puerta tan misteriosa? Esta nota que supuestamente era una nota de... La nota que decía ella la salvó a él, puede salvarla a ella. Bien, esta nota se hizo con el pincel, ¿no? Que os había dicho antes, pero analizando cómo se había hecho el trazo, se llegó a la conclusión que la persona que escribió esto medía más de 1,80 o 1,80, porque estaba hecho como así, ¿no? O sea, como en ángulo así, vertical. Entonces, tampoco tiene sentido, porque Rebeca era una chica bajita. Lo tendría que haber hecho así o así. Así que otra cosa que indicaba que muy probablemente Adam tenía algo que ver. Y como os he dicho antes, Cyril West, este patólogo tan increíble, descubrió más cosas de las que yo os había contado. Y una de las cosas más terribles es lo que os voy a contar a continuación. Como os he dicho, Rebeca tenía algo de sangre en los muslos, ¿verdad? Bien, se pensó que esta sangre era de la menstruación, pero no se hizo un análisis bien de la joven, o sea, no se miró bien todo su cuerpo, porque Cyril encontró que en el interior de la joven, o sea, eso estaba destrozado. Y no lo investigaron.
Resulta que a la joven le habían con uno de los cuchillos. Por parte de los Shacknai sacan a relucir todas las cosas que os he contado antes, que Rebecca tenía depresión, que se sentía culpable, que ella lo había hecho, que ella había acabado con el niño porque no era posible que el niño se hubiera caído por las escaleras, con todo lo de Ocean, que el niño dijo esa palabra cuando era imposible, y muchas otras cosas más, que sí que realmente son un auténtico misterio, pero que no se puede asegurar que Rebecca lo hubiera hecho. O sea, no se puede asegurar de ninguna de las maneras. Además de llamar a declarar tanto a Jonah Shacknai como a Adam Shacknai. Cuando le tocó el turno a Jonah, él se mostró ante todo el mundo como una persona muy triste, que lloraba muchísimo. Y él dijo que es muy posible que Rebecca se hubiera quitado la vida porque cuando salían a navegar con el barco que él tenía, bueno, él tenía un barco, un yate, lo que quisiera tener, ¿no? Porque tenía mucho dinero, pero que cuando salían a navegar con el barco, ella es la que se encargaba de atar o desatar las cuerdas necesarias para un velero. Es un argumento de peso, chico. Entonces, después de todo este paripé, sale al estrado, en este caso, Adam. Realmente la familia de Rebecca acusaba a esta persona directamente de ser quien le hizo todo esto a su hija. Aunque también abrían un poco la puerta de que quizás Dina también tuvo algo que ver, ¿no? El caso es que cuando este hombre sale al estrado a hablar, vuelve a tener esa misma actitud de todo me da igual. Me da exactamente igual todo, pero es que además esto se reafirma cuando sale también a hablar la persona que recibió la llamada del 911, la llamada de emergencias que hizo Adam a emergencias, efectivamente. Y ella dice que es que le pareció extremadamente frío la forma que tenía de hablar este hombre, porque ella decía, ¿y cómo está la chica? Y él, colgado. ¿Y tiene vida? No. O sea, así, en plan, me da igual todo, ¿no? O sea, me la pela todo. Y en el juicio volvía a tener esa actitud. La cosa es que este caso era por jurado popular, también como un caso penal, pero como os he dicho, este caso era un juicio civil. Y el jurado se puede ir a deliberar al hotel porque los jurados populares en Estados Unidos no se van a su casa, ellos están aislados para no verse influenciados por nadie y pueden tardar semanas incluso en ponerse de acuerdo. En este caso, el jurado solamente tardó 3 días en deliberar que Rebecca Zahau no se había quitado la vida. Realmente, de una forma bastante así, dijeron que al menos seguro que Adam era culpable. Pero como la policía se negó a abrir este caso, bueno, la policía, el Estado, las instituciones se negaron a abrir este caso, una persona o varias personas que habían acabado con la vida de la joven están completamente libres. Lo único que le hicieron fue pagar $5 millones a la familia de Rebecca Zahau por daños. Es que no, o sea, sigo sin, o sea, es que no, sé que no estáis entendiendo nada, pero es que tampoco estoy entendiendo. O sea, me parece muy bien. Habéis dictaminado que efectivamente esta chica no se quitó la vida, ¿no? Cosa que se veía desde hace 800 siglos. Y ahora me dices que es un juicio y que no se va a abrir otro juicio penal y que nadie verá la cárcel. Alguien lo tuvo que hacer. O sea, a la chica le quitaron la vida y de una forma bastante heavy y con una preparación, porque es que además en el juicio se acusó a Rebecca de ser espiritista y todo esto por el libro que se encontró. Cosa que ya sabéis que en Estados Unidos no les gusta nada porque son súper creyentes. No les gusta nada el tema tal. O sea, es un caso tan fuerte que de verdad otras instituciones más grandes que no se den cuenta de lo que está pasando es tan fuerte.
Pero bueno, ya sabéis que hay antecedentes, como por ejemplo el caso de la joven Greenberg, que ya os la he dicho antes, el que también participó en el Cyril West, que también acabó así, acabó realmente súper abierto el caso. Y pues nada, este es el caso de Rebecca Zahau, es un caso muy indignante. O sea, yo estaba leyendo todo el caso y decía, a ver, ¿perdona? Y quizás este caso puede dar un poquito más a la duda que el de Ellen Greenberg por el caso de que sí, tú te puedes llegar a atar, pero al final la medicina o las evidencias médicas son las que mandan, ¿no? Pues no. Pues no. En fin, me voy a relajar, me voy a beber una Coca-Colita tranquilamente porque es que estos casos me ponen de muy mala leche realmente. Y espero que os haya gustado el caso dentro de lo que cabe, dejarme en los comentarios qué es lo que pensáis, dejarme vuestras teorías, quiero leerlas, bien leídas vuestras teorías, argumentadas, qué es lo que creéis que ha pasado en este caso. Adam tuvo que ver, o más importante, Jonah tuvo algo que ver, eso yo creo que es lo más fundamental, o realmente vosotros pensáis, bueno, es que aunque realmente está claro, ¿no?, que Rebecca no se quitó la vida, pero ¿tenía la policía argumentos para creer esto? Y pues nada, chicos, ya sabéis que os como vuestra cara.